Tenemos la función de segundo grado y igual x al cuadrado menos 6x más 5. Lo primero que vamos a hacer es resolver la ecuación de segundo grado. Para ello igualamos a 0, es decir, x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Y para poder encontrar la solución de esta ecuación, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Tenemos distintas maneras para resolverlo. Podemos hacerlo factorizando o bien podemos aplicar la resolvente. En este caso vamos a aplicar la resolvente, vamos a recordar la fórmula. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Vamos a verificar cuáles son los coeficientes, es decir, los valores de a, b y c, vamos a anotarlos. El valor de a es el coeficiente del término cuadrático, es decir, 1 en este caso. El valor de b en este caso es menos 6. El valor de b es el coeficiente del término lineal, de la x elevada a 1. Y el valor de c, el término independiente, en este caso más 5. Entonces, vamos a sustituir en la resolvente a, b y c por los valores que tenemos en nuestra ecuación. Menos b, es decir, menos 6. Por lo tanto, esto nos queda 6. Más menos, siempre tenemos más y menos porque tenemos una raíz de índice par. La raíz de índice par siempre tiene dos soluciones. b elevado al cuadrado, es decir, menos 6 elevado al cuadrado. Si tenemos exponente par, siempre la potencia va a ser positiva. Menos 6 al cuadrado más 36. Menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 5. Sobre, todo esto, sobre 2 por a. Es decir, 2 por 1. Si resolvemos, nos queda 6 más menos 36 menos 20. 36 menos 20, eso nos da 16 sobre 2. Si calculamos la raíz cuadrada de 16, esto es 6 más menos 4 sobre 2. Y acá entonces obtenemos las dos soluciones, o también llamadas raíces de la ecuación de segundo grado. Una es 6 más 4, 10, dividido 2, 5. La otra solución es 6 menos 4, 2, dividido 2, 1. Y ahí tenemos entonces las dos raíces o las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Si a esto lo queremos representar gráficamente, acá tenemos un sistema de ejes cartesianos, por lo tanto vamos a marcar 1 y 5, una de las raíces 1 y la otra raíz es 5. Las raíces de la ecuación de segundo grado, representan los puntos donde la curva que ahora vamos a obtener corta al eje X. Las raíces siempre son la intersección de la gráfica de la curva con el eje X. Vamos a dejar anotadas, bueno, las raíces ya las tenemos graficadas. Ahora vamos a borrar y vamos a ver qué otros elementos nos van a servir de ayuda para graficar la curva. Vamos a recordarlo, cuando tenemos una ecuación de segundo grado, si nosotros la representamos gráficamente, la curva que obtenemos se llama parábola. Otro elemento que podemos ver para poder graficar esa parábola es el vértice de la misma. ¿Cómo calculamos el vértice? Vamos a utilizar una fórmula, menos b sobre
2 por A, para encontrar la coordenada X de ese punto. Y para encontrar la coordenada Y es menos B al cuadrado sobre 4 por A más C. De esta forma vamos a calcular el vértice de la parábola. Menos B, es decir, menos 6. Haciendo el choque de signo nos queda directamente 6. Sobre 2 por A, es decir, 2 por 1, 2. Aquí nos queda menos B al cuadrado, o sea, menos 6 al cuadrado es 36. Sobre 4 por A, 4 por 1, que es 4 más C, o sea, más 5. Si terminamos de resolver, nos queda 6 dividido 2, 3. Menos 36 dividido 4 nos da menos 9 más 5. Si hacemos menos 9 más 5, esto nos da menos 4. Vamos a anotar directamente menos 4. Y así entonces, menos 4. Y así entonces tenemos calculado el vértice de la parábola. 3 para la coordenada X, menos 4 para la Y. Es decir, 3 para X, 1, 2, 3, menos 4 para la Y. Vamos a hacerlo con una escuadra como corresponde. Buscamos la intersección entre menos 4 y 3. Y una vez que tenemos determinado el vértice de la parábola, acá nos queda el vértice, vamos a anotar las coordenadas, para la X3, para la Y menos 4, para la X3, para la Y menos 4. Otro elemento que tenemos es el eje de simetría. El eje de simetría, recordemos, es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice. Una recta, el eje de simetría es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la parábola. Entonces, vamos a trazar acá una paralela. Si es paralela al eje Y, obviamente es perpendicular al eje X. Vamos a prolongar. Nos quedó trazado el eje de la parábola. Y finalmente vamos a marcar otro punto, que es el valor de C. Así como las raíces de la parábola, que las encontrábamos aplicando la resolvente, así como las raíces nos determinan la intersección con el eje X, el valor de C, si lo hay, el valor de C nos determina el punto de corte de la parábola, pero no con el eje X, sino con el eje Y. Como C vale más 5, 1, 2, 3, 4 y 5, acá tenemos el valor de C, la parábola también pasa por este punto. Es decir, la parábola corta al eje Y en 5. Y al tener trazado el eje de simetría, lo que podemos hacer es encontrar el simétrico de este valor de 5 con respecto al eje. ¿Cuál es la distancia que tenemos de este punto al eje? 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es contar 3 unidades a la derecha y obviamente que nos vamos a 6, ¿no? Acá tenemos. Es un punto más que nos ayuda para que la parábola nos quede trazada de la mejor manera. Aquí tenemos el simétrico del punto que acabamos de marcar, de C. Por lo tanto, sé que la parábola tiene que pasar
por el valor de C, tiene que pasar por las raíces, tiene que pasar por el vértice y tiene que pasar por el simétrico de C. Entonces, aproximadamente nos queda, vamos a tratar de trazarla de la mejor manera. Ahí nos quedó trazada la parábola que responde a la función y igual x² menos 6x más 5.